Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Hoy vamos a comenzar a hacer una introducción a este periodo. No lo vamos a entrar de una ni lo vamos a resumir, porque creo que es importante que nosotros conozcamos ciertas cosas, por lo menos si no a fondo, por lo menos las conozcamos claramente a la luz de las Escrituras. Entonces vamos a ver en este pasaje el paganismo y la idolatría que se introdujo en la iglesia de una manera muy clara, de una manera muy visible, de una manera muy apóstata en la iglesia. Eso está representado por las palabras que el Señor dice que tengo contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea que aunque eran cristianos y aunque era la iglesia del Señor en ese periodo, como decíamos, como hubo tantas conversiones en masa y a veces no muy genuinas, las personas que se convirtieron a Cristo en estos periodos 300, 250, 400 y en adelante, muchos se convirtieron pero retenían cosas. Y lo que dice acá era que retenían la doctrina de Balaam, que se caracterizaba ¿por qué? Porque enseñaba a los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto es muy claro en la historia de la iglesia. Y como les digo, vamos a comenzar a estudiar la doctrina de Balaam en la historia de la iglesia, los ídolos, pero yo hoy quiero que apenas hagamos una introducción. Vamos a tratar de procurar estudiar esto a fondo, porque son cosas que no pueden estar en la casa de Dios, son cosas que no hacen parte del testimonio del verdadero cristianismo de la iglesia de Cristo. Entonces primero vamos a entender qué es eso de la doctrina de Balaam, qué fue lo que hizo Balaam y cómo eso sucedió en la historia de la iglesia. Y vamos a ver cómo eso ya había sucedido en Israel y cómo eso nos sirve a nosotros para entender lo que vivió la iglesia y bueno, poderlo examinar claramente. Entonces, primero que todo vamos a ir al libro de Números, capítulo 25. Bueno, podemos ir a Números primeros 31, verso 16, donde se nos dice qué fue lo que pasó. Ustedes recuerdan la historia que va Israel por el desierto. Balac, muchas veces lo hemos dicho, contrata a Balaam para que él profetice contra Israel. Pero Balaam no puede profetizar mal, sino que cuando él va a profetizar, lo que el Señor le pone son palabras de bien. Ahora, Balaam era un profeta muy astuto, que por causa de su astucia y aún de donde él vivía, él piensa esto: Dios no puede maldecir al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel es un pueblo bendito. Y así sucedió en la historia de la iglesia. Las persecuciones, los sufrimientos, en realidad no fueron maldiciones para la iglesia, sino que esos sirvieron como bendiciones, porque entre más se perseguían a los cristianos, la iglesia más crecía. Entonces Satanás en su astucia va a hacer lo mismo con la iglesia que hizo Balaam. Entonces Balaam piensa esto: Dios no los puede maldecir porque es un pueblo escogido. Ahora, Balaam piensa esto: si los hijos de Israel se juntan a los moabitas, tienen relaciones con las mujeres, van a participar de la idolatría de ellos. Y ahí sí, sin necesidad de que ningún profeta los maldiga, el juicio de Dios va a caer contra la nación. Entonces, este fue la enseñanza o la doctrina de Balaam. Vamos a leerla ahí, dice en el 16. He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces las mujeres moabitas, por consejo de Balaam, sedujeron a los israelitas y los llevaron a fornicar con uno de los ídolos de los caldeos, que era Baal. Y se dice Baal de Peor porque Balaam era de Peor. Es como decir la Virgen de Chiquinquirá o la Virgen de no sé qué. En ese tiempo a esos ídolos se llamaban los Baales. Este era Baal de Peor porque era de la tierra o del monte donde Balaam quiso maldecir a Israel,
pero no lo pudo maldecir, sino que lo bendijo. Pero él fue muy astuto. Y esa astucia es importante conocerla a la luz de las Escrituras. Vamos a leer ahora el pasaje como tal, ahí en Números 25, verso 1. Ahora, este ídolo llamado Baal, que usted lo va a encontrar mucho en las Escrituras, es un ídolo que de alguna manera viene desde la época de Babel, desde la época de Babilonia. ¿Qué es lo que sucedió? La tradición oculta o la tradición de las religiones paganas hicieron de un personaje antiguo un ídolo. Ese personaje antiguo, y es muy importante que usted ponga atención en estos nombres, porque cuando comencemos a mirar un poco la idolatría cristiana, todo tiene raíz en lo mismo. Y este hombre pagano se llamó Nimrod, que fue uno de los nietos de Noé, hijo de Cus. Entonces este hombre, dice la Escritura, que fue un hombre rebelde contra Dios. Y la tradición dice que él fundó algunas ciudades. Fundó las ciudades de Nínive, fundó la ciudad de Babilonia, Babel. Todo fue trabajo de este hombre. Y este hombre murió y su esposa se llamaba Semirámines. Y de ellos tuvieron un hijo que se llamó Tamuz. Ahora, la idolatría pagana antigua siempre tuvo estos ídolos, pero como ustedes saben que cuando el Señor confundió a aquellos que quisieron edificar Babel, ellos fueron dispersos por toda la tierra y el Señor les quitó o les cambió, los confundió por medio de las lenguas. Entonces, estos ídolos paganos en cada lugar tuvieron un nombre diferente porque hubo un cambio de lenguas. Entonces, este Baal que estos caldeos y los moabitas adoraban era el Nimrod antiguo, ¿sí? Sino que por la mudanza era llamado Baal. En otros lugares era llamado un poco diferente. Lo mismo su esposa y lo mismo su hijo. Eso es tradición pagana. Y esas eran las religiones paganas que habían en la época. Ahora miremos lo que sucedió con Israel ahí en el capítulo 25, verso 1. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Acuérdense que ellos fornicaron porque Balaán enseñó, indujo a estas mujeres para hacerlos caer. Y dice en el 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Balaam? Como dice Apocalipsis, cuando hay un espíritu de engaño que seduce al pueblo de Dios a un tipo de adoración mezclada con los dioses de las naciones. Entonces, en pocas palabras, la doctrina de Balaam es una doctrina sincretista. ¿Cómo así? Sincretismo es que coge y mezcla varias cosas, aunque no tengan nada en común, y las hace parte de una misma sopa religiosa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la historia de la iglesia? En la medida que comenzaron a llegar personas que venían de una cultura y tradición pagana, ellos llegaron con sus ídolos paganos. Y los hermanos, como lo dice el pasaje, retenían o permitían que en la iglesia hubieran personas que seducían a los miembros de la iglesia a caer en idolatría y a inclinarse ante los ídolos paganos. Entonces, ese fue el espíritu de Balaam o la doctrina de Balaam, que históricamente representa el periodo cuando la iglesia cristiana, al recibir una gran cantidad de convertidos, gracias a la misma conversión del emperador Constantino, comenzaron estos nuevos convertidos, que muchos eran falsos convertidos, a traer sus ídolos. Y la iglesia cristiana, que nunca había vivido esto durante los primeros siglos, comenzó a llenarse de idolatría pagana en una mezcla que se decía que era cristiana, pero que tenía muchos tintes de paganismo. Y ahí comienza a surgir, y de allí sale el monstruo que nosotros conocemos, que es llamado el catolicismo romano. Nosotros a veces decimos, hermano, nosotros no conocemos lo que es la cultura pagana idólatra antigua, y eso es mentira, hermano.
de alguna manera sí lo conocemos, sino que lo conocemos con un tinte cristiano. Entonces, en este siglo, en el siglo IV más o menos, del 325 en adelante, la iglesia comienza a vivir una transformación, a alejarse de los patrones bíblicos y caer en cosas sumamente contrarias al testimonio de Jesús, al testimonio del Nuevo Testamento, y la iglesia comienza a apostatar de una manera muy visible y muy clara. Entonces este es el periodo de Pérgamo, donde no solo hay matrimonio con el Estado, sino donde la iglesia también entra en un matrimonio con el paganismo, así como Israel en este caso pecó. Ahora, hermano, pero ¿por qué esto es tan serio? Mire la tipología. Mire lo que sucedió en la historia cuando Israel hizo esto, y usted va a entender por qué en la historia de la iglesia llega a periodos de muerte y de oscuridad densas, ¿sí? Porque la iglesia se dejó corromper por este mismo espíritu. Dice ahí en el verso 4: y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Ahora, si usted estudia la tradición pagana, Baal era el mismo dios del sol. Y el Señor los pone a ellos y los manda públicamente a ser cada uno de ellos ahorcados, porque ellos con su paganismo estaban pervirtiendo al pueblo, estaban manchando el testimonio del único Dios verdadero y estaban profanando el verdadero culto a Dios. Entonces Dios fue tan celoso que mandó a ahorcar a todos los príncipes que participaron en este tipo de paganismo. Dios es un Dios santo, y los primeros mandamientos que encontramos en el Decálogo tienen relación con esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y no te harás imagen de ningún otro Dios, ni te inclinarás a Él. Y esto que era una prohibición clara, un mandamiento serio de Dios para Israel, Israel se pervirtió cuando cayó en idolatría como las demás naciones. Y eso que pasó en la historia de Israel también pasó en la historia de la iglesia. Solo que los cristianos, en una falsa noción de cristianismo, Satanás, como dijo un hermano, se quitó el traje pagano y siendo el mismo Satanás, solo se cubrió con una vestidura cristiana. Pero como lo vamos a estudiar, todo, hermano, esto es muy importante, todo lo que nosotros vemos de paganismo en el catolicismo romano, todo tiene base en las culturas y los ídolos de las naciones antiguas. Hoy apenas, como les dije, quiero hacer una introducción por la palabra para que miremos cómo las escrituras nos muestran esto en la historia de Israel, y ya después nosotros lo vamos a ver en la historia de la iglesia, estudiando especialmente los principales ídolos del catolicismo romano, sus doctrinas y cómo la iglesia se pervirtió en pos de ellas. Ahora, vamos a leer un pasaje ahí en el libro de Ezequiel. Entonces la doctrina de Balaán es cuando se enseña a poner tropiezo a los hijos de Israel, comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, que claramente es una fornicación espiritual. Entonces vamos a leer el libro de Ezequiel y vamos a ver cómo el mismo pasaje nos va introduciendo cada vez más a la idolatría que cayó Israel. Nosotros a veces, yo pensaba, la verdad yo no quisiera estudiar estas cosas, hermano. A mí estos temas son de los pocos que no me gusta compartir. Pero yo noto que es muy importante, como hemos dicho, que conozcamos la historia. Y por lo menos, como no vamos a profundizar, sí por lo menos conocer las raíces. Y este pasaje nos va a mostrar que Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, ven, te voy a mostrar lo que hace mi pueblo Israel. Mira esta abominación. Y Ezequiel dice, porque todos decían: Señor, si somos el pueblo de Dios, tenemos el templo y tenemos los sacerdotes, ¿por qué vamos a ir cautivos? ¿Por qué viene el juicio contra nosotros? Y el pueblo decía, y el Señor les decía, es que ustedes han fornicado. Y Israel decía, ¿en qué hemos fornicado? Entonces como que hay una discusión de que viene el juicio y ellos no entendían por qué. Aún los profetas como Jeremías lloraban. Señor, ¿pero por qué? Entonces el Señor le dice a Ezequiel, yo te voy a mostrar por qué.
Ahora nosotros vamos a estudiar por qué la iglesia entró en un periodo de casi 1000 años de apostasía y muerte espiritual, donde lo que se rescata de esta iglesia es pura apostasía. ¿Por qué? Entonces vamos a entender por qué. Y el principio es que el Señor comienza a mostrarle a Ezequiel primero lo de afuera, y después comienza a mostrarle abominaciones más adentro. Y abominaciones más adentro. Y a veces es bueno que nosotros veamos la abominación de afuera, pero a veces también el Señor quiere que entremos y conozcamos lo que han hecho con el nombre del Señor y cómo Balaán llenó la casa de Dios de ídolos. Entonces vamos a ver este principio. Hoy solo vamos a ver la historia de Israel, pero acuérdese, hermano, que esto se escribió de enseñanza para nosotros, porque así como sucedió con ellos, sucedió en la historia de la iglesia, triste y lamentablemente. Dice ahí, Ezequiel capítulo 8, vamos a leerlo desde el 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Parece ser que Ezequiel ya estaba en el exilio. Ahora el Señor, Ezequiel ha tenido varias visiones de la gloria del Señor. Y Ezequiel ve al Señor con aquella carroza. Pero ahora el Señor toma a Ezequiel y lo lleva para Jerusalén. Recuerde, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Al Señor le va a mostrar por qué. Y dice, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. ¿Y qué fue lo primero que se encontró Ezequiel? Donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Como dice el hermano F.F. Bruce de este pasaje, comienza Dios a mostrarle la primera cosa detestable a Ezequiel. Cuando él entra en la ciudad, Dios le permite ver a Ezequiel una imagen. Acuérdese, hermano, idolatría está ligada a las imágenes. No te harás imagen. Entonces comenzamos a ver que el pueblo de Israel, que era un pueblo que había sido llamado a ser santo, que sus príncipes habían sido ahorcados por la idolatría, comienzan a entrar en un proceso de decadencia, donde comienzan a introducir ídolos e imágenes en la ciudad. Ahora está en las puertas. Si usted lee pasajes como segunda de Reyes, capítulo 21, verso 3, hubieron reyes paganos, hubieron reyes apóstatas, hubieron reyes que prostituyeron a la nación. ¿De qué manera? Llevaron a la nación a la idolatría, y nosotros lo vamos a ver en el siguiente periodo de la iglesia, que representa el catolicismo y el papado en su auge, con Jezabel al mando. Y en este pasaje se nos muestra Manasés. ¿Qué hizo Manasés en su apostasía? Que fue también lo que hicieron algunos obispos y algunos miembros de la iglesia a través de la historia. ¿Qué fue lo que hizo Manasés? En el verso 3 dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Entonces la historia de Israel era así, la de los reyes por lo menos. Unos reyes edificaban ídolos y otros los tumbaban. Y otros después los reedificaban y otros los tumbaban. Y cuando usted comienza a mirar la historia de la iglesia es así. La iglesia comienza a apostatar, algunos se levantan y como que entran en un periodo de restauración tumbando ídolos. Y después se levantan otros edificando más ídolos. Y otros se levantan restaurando. Entonces hay un periodo de conflicto donde el testimonio de Dios está caminando a veces entre personas fieles a Dios y personas que infieles. Y en este caso se nos dice de Ezequías. ¿Por qué venimos a este pasaje? Porque seguramente la imagen que se encontró Ezequiel es la que este hombre volvió a reedificar. Dice ahí, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas
cosas. Entonces, cuando los hombres eran impíos, se mostraban su impiedad porque ellos se inclinaban a la idolatría, y no solo ellos. Cuando ellos eran reyes, ellos traían los ídolos a la nación. Entonces comienza a mostrarnos Ezequiel que la primera abominación, la primera cosa detestable que Ezequiel se encuentra en el camino de Jerusalén o en Jerusalén por la visión del Señor, es una imagen de acera a la entrada de la puerta. Volvamos a Ezequiel. Y dice en el 8:6: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Porque es que a veces nosotros parece que no vemos, hermano. Parece que no entendemos la realidad de las cosas. Parece que aunque diga que es cristiano, pues ya es de Dios. Parece que aunque diga que es la mamá de Jesús, entonces es algo sagrado. O parece que aunque diga que es el niño Jesús, también es algo sagrado. Pero a veces no vemos como eso que tiene nombre, de que tiene vida, de que es cristiano, a la luz de las Escrituras y de la historia como lo vamos a estudiar, es una completa aberración. Es un completo ídolo maquillado. Es un completo ídolo pagano, que nunca los verdaderos cristianos adoraron. Que cuando se trajo eso a la casa de Dios, lo único que despertó fue que la presencia de Dios se fuera, como sucedió con Israel. Dice ahí, en el 6, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. O sea que es terrible que los moabitas adoraran a Baal. Es terrible que los judíos fueran a adorar donde los moabitas. Pero más terrible es cuando los mismos israelitas introducen los ídolos en su nación, en sus ciudades. Y más terrible, como lo vamos a ver, cuando introducen los ídolos en la misma casa de Dios. Tanto que dice el mismo Señor, y ellos hacen esto, y mira lo que eso causa. Dice que Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea que a veces el Señor no solo nos deja ver un ídolo, sino a veces el Señor mismo nos va dirigiendo por su palabra, como dirigió a Ezequiel, a ver cosas mayores. Por eso les decía que hoy no quise resumirlo, sino que vamos a comenzar a estudiar uno por uno, por lo menos lo más visible. Y vamos a ver cómo esto fueron cosas abominables que se hicieron en la casa de Dios. Y dice, y me llevó a la entrada del atrio. Ya no es la ciudad, hermanos, ya es el templo. Y miré, y he aquí en la pared un agujero. O sea que el Señor lo trae a la casa y el Señor le muestra un pequeño agujero. Porque la hechura del templo, como del tabernáculo, la visión de adentro hacia afuera era amplia. Pero la visión de afuera hacia adentro no era limitada. Tanto que las personas no podían ver de adentro hacia afuera. De afuera hacia dentro. Entonces Ezequiel está en el atrio y el Señor le dice, mira, y le pone un huequito. Mira lo que está sucediendo en mi casa. Porque ¿por qué, Señor, el juicio? Mira lo que está sucediendo en mi casa. Y a veces es bueno que el Señor nos permita, ¿qué? Poner el ojo en el huequito. Y nos permita ver lo que ha sucedido dentro de la casa de Dios. Que como les decía, hermano, es grotesco, pero a veces necesitamos conocerlo. Es parte de la historia de la iglesia. Y dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared. Y he aquí una puerta. O sea que parece ser que estos tenían como unos pasajes secretos ahí en la misma casa de Dios. Y usted comienza a mirar por lo menos todo lo que es la arquitectura, la edificación y todo lo que es del Vaticano, y usted se va a encontrar muchos pasajes secretos. ¿Por qué secretos? ¿Qué hacen allá adentro? Y dice, me dijo luego, entra.
A veces no solo mirar, sino a veces entrar. Dice, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí, en la casa de Dios, hermana. Imagínate, si es terrible la idolatría en el monte Peor, con Baal Peor, imagínate la idolatría dentro de la casa de Dios. Entré pues y miré. Y eso vamos a hacer nosotros, hermano. Entrar y mirar. Y he aquí toda forma de reptil y bestias abominables. O sea que toda, mire esa frase, toda forma. Quiere decir que ya no solo era el dios de Baal, no solo era Astaroth, no solo era Tamuz, sino tenían una colección completa de todos los ídolos paganos. No fue algo pequeño, no solo fue una cosa, sino que una adoración completa, pagana en la casa de Dios, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y ahora algo todavía peor. Y delante de ellos, o sea, de la pared pintada con los ídolos, estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. El número 70 en las Escrituras representa el gobierno de la nación. Cuando el Señor llamó a la presencia a Moisés y Aarón en el monte, le dijo que subiera con 70 ancianos. Entonces estos 70 ancianos representan a todo el pueblo entregado a la idolatría. Todo el concilio de sacerdotes, de ancianos de Israel, entregados a las prácticas paganas. Y dice, y delante de ellos, y Jasanías, hijo de Safán, en medio de ellos. O sea que en medio de la idolatría siempre va a haber algunos que son importantes. Nosotros también vamos a hablar de algunos que fueron importantes en ese asunto. En medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Estaban eligiendo al papa de la época. Usted va a comenzar a ver cómo estos hombres, que eran los ancianos de Israel, entregados totalmente ¿qué? A los ídolos, al paganismo. Imagínense cómo estos hombres se olvidaron del pasaje de Números. Si yo pienso en el pasaje de Números, si yo soy uno de los ancianos y estoy viendo idolatría en la casa de Dios, ¿qué debería hacer? Todos los antiguos que pasaron, que vivieron, fueron ahorcados públicamente. Y estos ahora en la casa de Dios, viviendo una idolatría permitida, tolerada y que abundaba en la nación. Ahora, eso es la segunda cosa repugnante, pero hay más. Dice en el verso 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de las casas de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque ellos dicen, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Entonces, idolatría en los cuartos de los ancianos en la misma casa de Dios. Sigue diciendo la tercera cosa repugnante. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. O sea que eso que ya estaba sucediendo era terrible, pero aún había más cosas terribles. Y dice, y la tercera cosa abominable es esta, dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Paganismo, acuérdese, Nimrod es aquel antiguo Baal, pero la historia pagana cogió fuerza porque cuando murió Nimrod, su esposa se inventó, eso fue paganismo, que había quedado embarazada y su hijo fue llamado Tamuz. Y toda la
idolatría antigua a la diosa madre y al dios hijo es la idolatría que tiene que ver con Semíramis y Tamuz. Generalmente en los hallazgos arqueológicos siempre aparece ella con un bebé en las manos. Y ese bebé es Tamuz, la adoración al Dios Hijo. ¿Eso le suena a usted parecido en esta época de diciembre? ¿Y saben cuándo celebraban que había nacido el Dios Hijo los paganos? El 25, con el sorticio de invierno. Entonces, todo eso que el catolicismo celebra, sus fiestas, sus ídolos, eso no tiene raíces en el cristianismo, hermano. Sus raíces son paganas. Solo que después a la muñeca se le cambió el nombre de Diana o se le cambió el nombre de Astarot por Madonna, la madre. Y al hijo se le cambió el nombre de Tamuz por el divino, pero es tradición pagana, ¿sí? Tanto es que cuando los arqueólogos descubren las imágenes, no saben si son imágenes de la época cristiana o de la época antes de Cristo, porque es puro paganismo. Entonces, cuando él entra al templo, comienza a ver un ídolo y ver las mujeres llorando en torno al ídolo, y el ídolo es Tamuz, el hijo de Nimrod y Semíramis. Paganismo, solo que después es un paganismo cristianizado. Dice: y aquí que las mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz. También es conocido por los romanos como el dios Baco. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y mire cómo las palabras que usa el Señor. ¿Qué palabras usa el Señor? Abominaciones. Todo eso que se hace en nombre del Señor, que es pagano, es para Dios una ¿qué? Abominación. Aunque tenga, porque a veces los hermanos dicen: hermano, pero es que habla de Jesús. No del Jesús verdadero. Habla del Hijo, pero no del Hijo de Dios. Habla del hijo de Nimrod. Y aún donde se hiciera, por ejemplo, nosotros como cristianos vamos a hacer una imagen de Jesús, no el Jesús del paganismo católico, Jesús el que nosotros creemos, y comenzáramos a adorar esa imagen, estamos cayendo en idolatría, hermanos. Ese fue el pecado de Israel. Ustedes se acuerdan cuando Israel va por el desierto y Moisés queda en el monte. ¿Ellos qué hicieron? Un becerro. ¿Por qué era un becerro de oro? ¿Qué fue el animal que usaron para el sacrificio en la Pascua? Un becerro. Pero algo que Dios había usado, ellos lo volvieron ¿qué? Un ídolo. ¿Qué hizo el catolicismo con la cena? El pan es hacer memoria de Cristo. Pero ¿saben qué hicieron del pan? Un ídolo. Tanto que dicen literalmente el pan se convierte en el cuerpo y el cuerpo de Cristo y los huesos de Cristo. Tanto que dicen que usted no lo puede morder, porque si usted lo muerde, está partiéndole los huesos al Señor. Superstición, idolatría y paganismo. Pero esas cosas necesitamos como conocerlas, por lo menos no mucho, como les decía, pero sí por lo menos meter el ojo, excavar un poco, entrar y ver un poco de dónde vienen todas estas cosas falsas. Dijo en el 15 el Señor: luego me dijo, ya van 3 cosas abominables, ¿no? El ídolo en la entrada de la ciudad, la pared llena de ídolos, y ahora el ídolo de Tamuz al que se inclinan las mujeres. Ahora, ¿cuál es la 4ª cosa abominable? Me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, a la entrada, hermano, entre la entrada y el altar. Y eso es muy serio, hermano, porque saben que entre la entrada y el altar, ¿por qué son puestas estas cosas?
Porque cuando usted pone algo en medio, usted no va a poder llegar al altar. Y eso fue lo que pasó con el catolicismo. Comenzaron a ponerse ídolos en medio a tal punto que ya las personas no alcanzaron a llegar a Cristo. No alcanzaron a llegar al Evangelio. No alcanzaron a llegar a la verdad. Satanás es bien astuto, ¿no? Somos cristianos, porque decían así, creemos en la Biblia, creemos en la salvación por gracia. Pero Balaal comenzó a poner en medio de ese camino para la salvación ídolos. Y ya la gente no podía llegar al Evangelio. Llega al punto que la iglesia en el siglo XIV o XV ni siquiera leían las Escrituras. Se nos llenó de tanta idolatría que el pueblo ni tenía acceso a la Biblia. Se llenó de ídolos la casa de Dios. Dice, y he aquí entre la entrada y el altar como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, que es el mismo Baal, postrándose hacia el oriente. Y usted va a comenzar a ver que cuando usted comienza a examinar mucha de la arquitectura, ahorita vaya. ¿Cuántas imágenes del Dios Sol usted encuentra? Vaya, hermanos. Cuando cogen el pan, ¿qué hacen? Dan la espalda y delante de qué se postran. Mire la imagen. Mire la imagen. Y usted verá que es puro paganismo. Que es una abominación. Y no solo una abominación, una prevaricación y una provocación del Dios verdadero. Esto ya había sucedido, por ejemplo, ahí en Segunda de Reyes 23:5, cuando hubo la reforma de Josías, que también es de alguna manera, una manera profética, como Dios muestra que iban a haber reformas también. Gracias al Señor por la reforma del siglo XVI, que quitó muchos ídolos de la casa de Dios, que trajo un vuelco a la iglesia, a las escrituras, a la salvación por la fe, a la gracia. Y se quitaron muchas de estas cosas. Dice ahí en 2 de Reyes 23:5, en los tiempos de Josías, dice que él hizo ciertas cosas. Dice, y quitó los sacerdotes idólatras. Esos sacerdotes que usted ve con túnicas, vestidos de rojo, de púrpura, no son sacerdotes de Cristo, sino ellos representan un sacerdote pagano, hermano. El Papa no es un puente entre los hombres y Dios, es un sacerdote pagano que ha querido ponerse en el lugar de Cristo. ¿Sí? Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban inciensos a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Entonces, cuando hay reforma, como nosotros lo vamos a ver en la historia de la iglesia, la reforma quita todo eso que han puesto los sacerdotes paganos. Aún en medio de la casa de Dios, Dios necesita limpiar su casa, limpiar su pueblo de toda la idolatría, de todo el paganismo que se mezcló. Por eso Jesús aparece ahí en Pérgamo como el que tiene una espada en su boca. Él va a comenzar a separar. Y es bueno que nosotros separemos qué es lo de Dios y qué no es de Dios. ¿Qué es doctrina de Balaán y cuál es la doctrina de Cristo? Sigue diciendo ahí en el 17 de Ezequiel 8:17. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Y por qué estamos estudiando estas cosas? Porque aunque son abominables y detestables, el Señor a veces nos pregunta: ¿tú no has visto eso? ¿No has visto eso? Y nosotros a veces sí lo hemos visto, pero como que no hemos tenido la oportunidad de entrar a estudiar el asunto detalladamente. Y estudios como este nos llevan a esos temas que a veces no son agradables, pero que la iglesia vivió y debemos conocerlos a la luz de las Escrituras y a la luz de la palabra del Señor. Y dice: es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí.
O sea que eso se volvió algo liviano, algo normal. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Parece ser que esta era parte del rito pagano, pero no se identifica cómo se hacía. O pocas personas se atreven a identificar lo que hacían. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Entonces todo este paganismo que se había introducido en la casa de Dios, en el templo, es figura, porque acuérdese que todas estas cosas escribieron ¿para qué? Para nuestra enseñanza, porque también hubo momentos en la historia de la iglesia que la iglesia se llenó de la doctrina de Balaam. Se introdujeron los ídolos y eso trajo muerte. Mira lo que dice ahí Ezequiel 23, verso 28. Porque ellos preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y el Señor les decía, es que Israel es como una mujer ramera y Judá también, porque se van tras los ídolos de las naciones y se prostituyen tras ellos. En los montes se revuelcan como rameras. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Estaban participando en la idolatría. Pero eso que hacían en los montes llegó a un punto abominable porque ya lo hacían en la misma casa de Dios. Tanto que Dios determinó que si la nación quería ídolos, irían a la cuna de los ídolos, Babilonia. Por eso fue que Israel fue deportado a Babilonia. ¿Le gustan los ídolos? Entonces van a ir a la capital de la idolatría mundial. Entonces la iglesia comenzó a introducir ídolos. ¿Y saben qué pasó, hermano? La iglesia se volvió, la iglesia católica de la época, se tornó la capital de un misterio babilónico, como lo vamos a leer ahorita en Apocalipsis. Se llenaron de ídolos. Terrible, ¿no, hermano? Esto es algo terrible que vivió la iglesia. Mira lo que dice ahí Ezequiel 23, 28, hablando del juicio del Señor. En el capítulo 9, la presencia de Dios abandona la casa. Ustedes han leído sus pasajes, ¿no? La Shekinah sale de la casa. Porque llega un momento que la iglesia era la iglesia, tenía la presencia de Dios, hasta un momento que usted ya encuentra que ya no hay nada de Dios ahí, hermano. Dios se ha ido. Ya usted va a encontrar a Dios en pequeños remanentes que trataron de restaurar ciertas cosas, pero en la iglesia visible, la llamada católica, se volvió un asunto donde la presencia de Dios ya no estaba. Dice ahí, porque así ha dicho Jehová el Señor, 23, 28, he aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales, eso iban a ser los babilonios, procederán contigo con odio y tomarán el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Entonces, así como los judíos en el tiempo de Balaam se encendieron en lujuria y cayeron en prostitución e idolatría, así en esta época. Y ahora el Señor los va a llevar en cautiverio a Babilonia para que ellos vivan el juicio de Dios a manos de aquellos que eran sus amantes, como dice Oseas y como dicen otros profetas. Ahora, vamos a leer el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10. Mire lo que Pablo dice de la situación en el desierto que vivieron con Balaam, pero no solo de esa, sino de lo que estamos leyendo en los libros de Ezequiel, en los libros de Reyes. Son libros que nos enseñan. A veces usted dice, pero yo para qué leo el libro de Reyes, Crónicas, es como aburrido, que un rey hizo esto, que un rey hizo lo otro. Esa es la historia de Israel, hermano, pero si usted lee esa historia con detalle, usted va a decir, y aquí está también la historia de nosotros. Reyes buenos, reyes malos, Jezabeles, que aparecen en la historia profética de la iglesia en Apocalipsis 3. Y dice ahí en el 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y es que es tremendo porque el pueblo de Israel en aquella época era Israel, era una nación, pero la iglesia comienza a ser un pueblo de muchas naciones.
Y si Israel, que era un pueblo guardado, llegó a mezclarse con los ídolos de sus vecinos, imagínense la iglesia que comenzó a recibir de todo lado. Pues lo más que muchos de los que venían así como salió Rebeca de la casa de su padre. ¿Se acuerdan cómo salió Rebeca de la casa de su padre? Escondiendo los ídolos. Y apenas Jacob, bueno, va más adelante a purificar el asunto, pero así llegaron muchos al cristianismo. Llegaron a Cristo, pero traían sus ídolos. ¿Usted tiene todavía sus ídolos por ahí en la billetera o en su casa? Una vez estábamos en una reunión, llevamos como 5 años reuniéndonos con un hermano, y un hermano dijo, estábamos comiendo después de la reunión, dijo el hermano, bueno, yo le doy gracias al Señor porque yo sagradito, todos los meses, voy a donde Santa no sé qué y siempre le llevo la ofrenda porque ella nunca me ha fallado. Y yo lo volteé a mirar y Señor, o sea que si usted tiene sus ídolos, sáquelos, hermano. Arrepiéntase de eso abominable y apóstata. Cristianos todavía viviendo idolatría católica. Qué cosa abominable, ¿no? Y los otros, diciendo que van a servir al Señor, van al Vaticano a cantar. O salen diciendo que es una bendición que el nuevo Papa sea un latinoamericano. Qué cosa abominable, ¿no? Hasta qué punto los cristianos, los mismos pastores no tienen discernimiento. Nuestros hermanos en la Reforma hablaban de que la Iglesia Católica del Papa era el anticristo y la bestia. Y no estaban muy equivocados en algunas cosas. Pero hoy los cristianos van allá, hacen conciertos, hacen acuerdos, firman pactos. Qué cosa abominable, ¿no, hermanos? Sale Marcos Witt diciendo que él quiere buscar un mejor camino, que él ya conoce el camino de los evangélicos y que está buscando otros caminos así, en eventos ecuménicos, con sacerdotes paganos. Nosotros tuvimos que quitar toda la sección de música cristiana de la página porque muchos de esos cantantes aparecían en templos católicos con las imágenes de Baal, de Acera y de Tamuz y ellos cantando ahí. Ay, hermano, no sea exagerado. Hermano, si estuviéramos en la época de Moisés, los hubiéramos ahorcado por idólatras. Eran más exagerados en esa época. Mas estas cosas sucedieron ¿qué? Como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellas codiciaron, ni seáis idólatras. Juan termina su epístola diciendo acá, hijitos, guardaos de los ídolos. Eso era un anuncio terrible, hermano. La iglesia no tuvo en cuenta sus pasajes. Y dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso fue la vez del becerro de oro. Para ir terminando, leamos Apocalipsis 17, hermanos. Ahora, yo les decía, Israel en su apostasía, ¿dónde terminó? En cautiverio, ¿en dónde? Babilonia. Ahora ese lenguaje no es porque sí, hermano. Ahora Dios toma ese lenguaje para hablar de una mujer que representa un pueblo en apostasía. Y va a hablar de esa mujer en misterio. Pero como nosotros ya vamos entendiendo un poco, vamos a entender cuál es ese misterio de esa mujer ramera. La mujer, como decíamos la vez pasada, siempre representa al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento Israel, y en el Nuevo Testamento, ¿quién es la mujer? La esposa de Cristo. Ahora mire esta mujer, dice ahí en el 17:1. Vi entonces uno de los 7 ángeles que traía 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, es una mujer, pero ¿qué es una mujer qué? Ramera. ¿Cuál era la prostitución de Israel? En Ezequiel, se sentó a fornicar con los ídolos de las naciones. Entonces esta mujer representa una mujer que dice que es la esposa del Cordero, pero que actúa como ramera. ¿Por qué? Porque se llenó de idolatría y de paganismo. Y así como Israel quedó en cautiverio en Babilonia, esta mujer también representa un cautiverio en el que entró la iglesia en la historia, hermano.
con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Se acuerda? Muy pegado, un matrimonio adúltero. ¿Con quién? Con los reyes. Y todo comenzó con Constantino. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea que de su fornicación surgió un cáliz. Y ese cáliz ha llegado a toda la tierra. Por eso el catolicismo se profana, se exalta diciendo que es la iglesia cristiana más grande. Pero en fornicación, porque su fornicación ha llegado a toda la tierra, hermanos. Y me llevó en el espíritu al desierto. Así como el Señor llevó a Ezequiel al templo, el Señor lleva a Juan al desierto. Dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Ahora, porque esto sí es interesante, hermano, porque esa bestia nos está hablando del imperio del anticristo. Acá los hermanos que estudiamos Daniel lo estudiamos. Y usted va a ver que esa ramera que ha fornicado con muchos, también va a fornicar con el imperio del anticristo. Por eso usted escucha al Papa decir que necesitábamos un nuevo líder mundial. Es ramera. Y ella va a estar muy involucrada en todo lo que va a ser la manifestación, obra y trabajo del anticristo. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, eso lo vamos a estudiar en otra ocasión. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Usted mire una escena de cualquier ceremonia en el Vaticano a ver cómo están vestidos. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perla, y tenía en sus manos el cáliz de oro. Hermano, es que eso parece una fotografía, ¿no? Está todos los colores paganos, el cáliz pagano, todo pagano ahí, ¿no? Lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cuál es el misterio de esta mujer ramera? Babilonia la grande. Uy, o sea que Babilonia antigua le quedó chiquita a esta, hermano. Le quedó chiquita a esta, hermano. O sea, esta se tornó el centro de la apostasía y de la idolatría. Ni Babilonia, hermano, llegó a ser lo que llegó a ser esta mujer ramera. Mira cómo dice ahí, la madre de las rameras. Es como un título, la peor de todas. O sea, hay otras, porque realmente hay otras. Se estudia el cristianismo y hay otras líneas que tienen mucho de esta. Pero la madre de las rameras es esta mujer. Y mire esta frase, hermano, y de las abominaciones de la tierra. Mire que usted cuando estudia las religiones antiguas, hermano, estas religiones eran abominables, estaban ligadas a las peores prácticas que usted puede encontrar aún, digamos, hoy en día en el satanismo. Sacrificio de niños, canibalismo, todo lo... Y dice acá que en este lugar se hacen cosas así y peores. La madre de las abominaciones de la tierra. Y dice en el 6, y vi a la mujer, nosotros también vamos a ver esto, ebria de la sangre de los santos, porque la Inquisición, hermano, si el Imperio Romano fue cruel persiguiendo a los cristianos, nada como la Iglesia Católica con su Santa Inquisición, hermano. Las riquezas del Vaticano y el catolicismo romano son fruto de la sangre de millares de hermanos nuestros, hermanos. Una mujer que embriagada con la sangre de nuestros hermanos. Y de la sangre de los santos, de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, mira lo que dice Juan, quedé asombrado con gran asombro. O sea que esto fue un impacto para Juan, ¿no? Una mujer que era el pueblo de Dios terminó volviéndose una prostituta, una ramera. Tanto que dice aquí que es Babilonia la grande. Imagínense cómo se llenó de ídolos el cristianismo, hermano. Católico romano, ¿no? Que se dice esto de ella. Dice más adelante, ahí en el verso 15, me dijo también,
Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y eso usted lo ve, ¿no? Y la mujer que has visto en el 18 dice, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, ¿en qué época escribió esto Juan? En la época de Roma, año 90. ¿Cuál era la ciudad que reinaba sobre los reyes? Roma. Ahí no hay que tener mucha teología ni ser muy erudito en la escatología para saber de quién estaba hablando Juan. De Roma. Porque como lo vamos a ver cuando comencemos a hablar del papado, aunque Constantino se mudó para Constantinopla, el que quedó siempre al mando de todos los asuntos, aún del gobierno, era el obispo de Roma, que era la capital, que era donde está escribiendo Juan. Terminamos. 2 Corintios 6, verso 16. Entonces, así como Israel cayó en una idolatría y como causa de la idolatría terminó en Babilonia, así la iglesia espiritualmente cayó en una apostasía, y el estado de esta apostasía es descrito por Apocalipsis como Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras. Entonces vamos a comenzar a estudiar la idolatría que surgió en el catolicismo romano, tal vez algunas de sus doctrinas, especialmente en relación a ella. Pero eso ¿qué tiene que ver con nosotros? Dice 2 Corintios 6, verso 16, que es un pasaje también usado en el Antiguo Testamento para aquellos que están en Babilonia. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mira lo que dice Pablo a nosotros. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hermano, la casa de Dios no puede tener ídolos. No hay acuerdo, hermanos. No lo hubo, no lo hay, no lo hará. Siempre que hay ídolos es porque hay fornicación. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, porque aún en ese cautiverio hay hermanos seguramente. Eso uno no cree, hermano, pero yo he leído unos libros de algunas mujeres católicas que uno dice, eran hermanas. Y algunos sacerdotes católicos, y uno lee y dice, eran hermanos. De verdad que sí, hermano. Estaban en medio de todo eso, pero eran hermanos. Ahora, ¿qué dice la palabra para estos hermanos? Que realmente son templo del Espíritu de Dios. Salí de en medio de ellos. Hay que salir, no se puede estar en ese estado, hermano. Porque ¿qué le espera a ese estado? Lo único que se habla de la ramera es porque ya le viene el juicio. Salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Pero no hay que salir con los ídolos. No hay que salir con los ídolos, sino hay que dejar los ídolos allá. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Ahora, hermano, es cierto que uno no puede forzar las cosas, pero cuando llegamos a predicarle a una persona y vemos que esa persona practica idolatría cristiana, que es pagana, un llamado al arrepentimiento para esa persona es que bote los ídolos. Ella no puede seguir al Señor practicando la misma religión falsa de antes. Y si no bota a los hijos es porque no ha conocido al verdadero Jesús. Porque el llamamiento para los hijos es que salgan y no toquen esas ¿qué? Inmundicias. Y dice el Señor, y yo os recibiré y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, resumiendo, hermano, vimos la visión de Ezequiel. ¿Por qué? Porque la visión de Ezequiel de alguna manera nos estimula a nosotros a poner el ojo, a entrar, a cavar, a examinar lo que hay en las paredes, a ver lo que están haciendo las mujeres en relación a Tamuz, a ver lo que están haciendo los otros en relación al Dios Sol. ¿Por qué? Porque ahí comenzamos a entender por qué la iglesia vivió ciertas cosas, y también el Señor nos está llamando ¿a qué? A salir de eso y a aprender un poco de la historia. Amén. Entonces, seguramente los próximos domingos vamos a hablar un poco de esta idolatría pagana romana,
cómo eso estuvo en la iglesia, cómo se consolidaron esas doctrinas. Y bueno, siempre con la intención, como dice el pasaje, salir de allí, limpiarnos de lo inmundo y volver a nuestro Dios, que es el Dios que nos recibe única y exclusivamente en su Hijo Jesucristo. ao leão de Judá.